Días, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestra primer videoconferencia. Es un honor tenerlos nuevamente con nosotros y compartir nuevas experiencias que tengamos con nuestros investigadores. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Gómez desde Nueva Segovia. Él nos estará presentando mejores prácticas para el manejo de vivero de café. Esperamos, ¿verdad?, contar con la atención de cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para que podamos interactuar, ¿verdad?, con el investigador. Si hay algún tema en el que ustedes quisieran ser capacitados o tienen algún interés, pueden dejar sus sugerencias, ¿verdad?, en los comentarios y para nosotros poder programar las capacitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Te escuchamos. Buenos días a todos, productores, técnicos. Un placer estar compartiendo con ustedes una experiencia sobre el manejo de viveros en café. Vamos a tratar de brindar algunas prácticas que hemos venido trabajando con los productores. Mi nombre, como ya lo mencionaba la compañera, es Carlos Gómez. Trabajo en atención a productores aquí en el municipio de Ipilta, en el departamento de Nueva Segovia. Estamos de cara a la atención del rubro café principalmente. Entonces vamos a compartir con usted alguna práctica y experiencia que hemos venido trabajando con los productores para obtener los mejores viveros al cultivo de café. Como todos saben, el éxito de una buena plantación depende de lo bien que trabajemos un vivero y un semillero. Por lo tanto, las dos actividades, el semillero como el manejo de vivero, es fundamental, ¿no?, para poder tener una buena plantación de nuestro capital. Lo principal que tenemos que tomar en cuenta al momento de establecer nuestro vivero es la selección del terreno. Generalmente un terreno óptimo para el establecimiento de un buen vivero se considera que debe de ser plano, con poca pendiente y estar cerca del área donde vamos a establecer la plantación definitiva. Y lógicamente tiene que tener accesible el agua para el riego. Sin embargo, el terreno de no cumplir con las características de ser plano y si tiene alguna pendiente no muy pronunciada, deben de tener en cuenta que al momento que vayan a trabajar este terreno deben de cumplir algunas terrazas para la colocación y el arreglo de las bolsas. Esto lógicamente ayudará a la conservación del suelo y facilitará las labores que vayamos a desarrollar a lo largo de la vida del vivero. El terreno, la preparación empieza con la limpieza del lugar, ¿verdad? Y el emparejamiento del terreno para permitir que las bolsas queden bien fijas. Siempre deben de considerar, productores, que cuando vayan a trabajar el terreno deben de dejar un poco de pendiente para evitar el encharcamiento, ¿verdad? Que esto puede ocasionar posterior algunas enfermedades de carácter fungoso en nuestras plantas de café. Se ha trabajado mucho con lo que es las bolsas, ¿verdad? El tamaño de las bolsas el productor la va a definir de acuerdo al tiempo que va a tener el vivero. Lo común, lo tradicional es la bolsa de 6x8. Sin embargo, si van a tener el vivero por más tiempo, ¿verdad?, para su planta a campo definitivo, las plantas entonces deben de considerar tamaños mayores de la bolsa, ya sea de 7x10, 8x10 o incluso hasta 9x12 pulgadas. La más común, como les mencionaba, pues es la que se trabaja en una zona y supongo que en sus lugares es la bolsa de 6x8. Y pues esto pues va a estar en dependencia, repito, del tiempo que el productor desea tener el vivero, ¿verdad?, para su trasplante. Recuerden que la planta se trasplanta una vez que alcanza de 2 a 3 pares de cruces. Ha cambiado mucho la forma en que hemos venido trabajando en nuestros viveros de café. Anteriormente, nuestros productores, abuelos, padres, podían trabajar el vivero a suelo
suelo raso, pues, trabajan el almácigo directamente en el suelo. Acostumbraban también mucho a la poda de raíz, porque lógicamente las plantas desarrollaban un sistema radicular bastante grande y al momento del trasplante era muy grande la raíz, tenían que aplicar la poda de raíz. Y lo que se está trabajando en la actualidad es lo común, que es la bolsa. Sin embargo, hemos venido mejorando un poco las tecnologías, diferentes prácticas nos han dado que podemos ir mejorando la producción de plantas en vivero con el uso de tubetes, pues, que es una tecnología que se ha estado difundiendo mucho para la producción de vivero. Tiene sus ventajas la producción de plantas de vivero en tubetas, al igual que tiene sus desventajas, lógicamente, pero me voy a enfocar más en las ventajas. Y lo más importante es que podemos producir una mayor cantidad de plantas de café en el almácigo, aprovechando mejor el espacio que tenemos para esto. Pueden observar en este cuadro que para producir, por ejemplo, 4.000 plantas de café, igual vamos a necesitar la misma cantidad de bolsas que el cubete. Pero el espacio que se ocupa para estas 4.000 plantas es menor, pues, en cuanto al uso con cubetes que con bolsas. Necesitaríamos, para 4.000 plantas, utilizando cubetes, solo necesitaríamos 60 metros cuadrados, mientras que para trabajar con bolsa necesitaríamos más del doble, pues estamos hablando de 175 metros cuadrados. Y igual la cantidad de plantas que alcanzan en esa área, trabajando con cubetes, 67 plantas por metro cuadrado, mientras que trabajando con bolsa solamente alcanzan 23 plantas. Entonces es la importancia, ¿no? De venir modificando un poco las prácticas de manejo de los viveros. Si bien es cierto que hay que tomar en cuenta los gastos iniciales para el trabajo con cubetes, porque tenemos que, o el productor tiene que hacer una inversión inicial un poco alta, porque debe dar algunas condiciones para el establecimiento del vivero con cubetes, ¿no? Pero tiene que crear alguna estructura, como pueden observar ahí, la compra de malla y la compra de los cubetes mismos. Sin embargo, es relativo también porque el cubete es reutilizable en comparación con la bolsa. La bolsa se desecha y también al trabajar con cubetes, al utilizar esta tecnología, está contribuyendo a la disminución del riesgo ambiental, ¿no? Porque no está, a ver, el plástico, pues, que se desecha de las bolsas tarda mucho tiempo en degradarse. Entonces, es bastante considerable, pues, la utilización de esta práctica, de esta tecnología de los cubetes, al igual que se disminuye la cantidad de tierra que necesitaríamos para llenar 4.000 bolsas que 4.000 cubetes. Es mucho menor la cantidad de tierra que vamos a utilizar. Entonces, esas son, pues, algunas prácticas que podemos ir implementando. Lógicamente, repito, lleva un costo inicial de establecimiento, pero la vida útil es mayor de los cubetes que la bolsa. La preparación del suelo no es más que preparar el sustrato con el cual vamos a llenar la bolsa o el cubete, y esto va a estar en dependencia, pues, de las condiciones que nosotros tengamos en la finca. Deben de utilizar principalmente la primera capa de suelo, una tierra fértil, ¿verdad? Que es la más indicada para el llenado de las bolsas de los cubetes. Esta tierra debe pasar un proceso de colado, para lo cual deben utilizar una malla Sarán de un cuarto de pulgada, y la finalidad de esto es eliminar objetos extraños como raíces, piedras y otros. Pueden utilizar alguna mezcla, es recomendable utilizar, ¿no?, una mezcla para mejorar las condiciones del sustrato. Recuerden que entre más fértil sea el sustrato, mejor va a ser la calidad de planta que nosotros vamos a obtener en nuestro vivero. Ahora, ¿cómo podemos mejorar el sustrato? Hay dos maneras. Uno lo puede utilizar de manera orgánica y otro utilizando químico. El utilizar orgánico puede ser cualquier abono, ¿verdad? Ya sea un bocachi, la misma pulpa de café descompuesta o una abonera. Y puede agregar, por cada 10 paladas de tierra se mezcla 3 de abono y 7 de suelo, ¿verdad? Para poder tener una mezcla más homogénea. Y si utilizamos químicos, puede utilizar 1 libra de 1846-0, que es el fertilizante, ¿verdad?, para desarrollo radicular, por
por cada 100 paladas de suelo. Esto es al momento de preparar la mezcla, ¿verdad? Esto es diferente al proceso de fertilización que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, esto es para preparar mejor el sustrato para el llenado de la bolsa. Y lógicamente las bolsas deben llenarse con una anticipación entre unos 15 o 30 días antes de la siembra, ¿verdad? Se cree que en práctica, como he dicho, se requiere aproximadamente unos 2 metros cúbicos para llenar 1000 bolsas de la medida estándar, pues, que es esto. Otra práctica que es importante trabajar en los viveros de café es el sombreado. Y aquí, pues, no está de más recordar a los productores que pueden utilizar los materiales con los que cuenten en su zona. La sombra en el vivero pueden establecerla directamente con plantas de rápido crecimiento como higuería, gandulo, teofrosia. Esto le va a permitir tener un buen porcentaje de sombra a las plantas, pero también pueden utilizar, si cuentan con los recursos, una tela sarán, ¿verdad? Colocar postes y colocar la tela para tener una mayor protección del vivero. Es recomendable que en la etapa de vivero las plantas deben de recibir por lo menos un 50% de luz solar, es decir, 50% la sombra debe estar en actividad, un 50%. Pueden utilizar, les repito, no es de carácter obligatorio que vayan a establecer la sombra del vivero con tela sarán, como pueden ver en la fotografía de abajo, lo pueden hacer con lo que ustedes tengan en la finca. La higuería es muy común y pueden establecer la sombra temporal en el vivero con higuería. Ahora, la colocación, esto va a estar dependiendo de la disponibilidad de agua y espacio que nosotros tengamos en la finca para el establecimiento de nuestro vivero. Pero generalmente las bolsas pueden colocarlas semi-enterradas o superficial y pueden trabajar en acomodo de bloques o franjas de 2 o 3 hileras de 15 a 20 centímetros a 20 metros de largo y una separación de 50 centímetros para facilitar el trabajo, ¿no?, que se vaya a hacer en el vivero. El largo puede variar, como mencionaba, de 15 a 20 centímetros, pero va a estar en dependencia del lugar que ustedes escojan para establecer el vivero. Cuando vayamos a trabajar en trasplante de nuestro vivero, recordemos que debemos de seleccionar las mejores plantas, las mejores foforito o chapolas, como ustedes lo trabajen en su finca, porque eso también depende del buen desarrollo de nuestro vivero. Nosotros recomendamos hacer el trasplante en la etapa de fosforito, ¿verdad? Y las plantas, en este caso los fosforitos, deben estar sanas, vigorosas y una raíz bien formada, ¿verdad? Esto va a ayudar un poco a la deshidratación de las plantas. Si el productor lo hace en chapola, perfecto, no hay ningún problema, siempre y cuando debe tomar estas consideraciones, ¿no? Que la raíz, la planta o la chapola tenga un buen sistema radicular, que no sea deforme, que no vaya a presentar ningún defecto. Y el trasplante, pues ya sabemos las herramientas que se utilizan, ¿verdad? Para el trasplante no debe sofocar mucho la raíz para evitar estrangulamiento y la pérdida por planta. Al momento de realizar nuestro trasplante podemos utilizar algunos enraizadores. Podemos utilizar insumos como tricoderma y micorriza, que aparte de favorecer el desarrollo radicular, también la utilizamos para combatir algunos hongos patógenos que nos pueden afectar el desarrollo de nuestras plantas. Entonces, si vamos a utilizar tricoderma, podemos disolver 300 gramos de tricoderma en 20 litros de agua y aplicar 50 cc por bolsa. Y si vamos a trabajar con micorriza, pueden utilizar 15 gramos por bolsa. Esto, repito, es para desarrollar mejor el sistema radicular de nuestras plantas en el vivero. Ahora bien, la fertilización es muy importante, ¿no? Todo cultivo requiere de nutrición, y la fertilización en vivero ustedes la pueden realizar los 30 días después del trasplante, la primera fertilización, y la siguiente fertilización es 30 días posterior a la primera. Lo ideal es aplicar de 4 a 5 gramos de 1846-0 por planta, es decir, una chapita de gaseosa, en la práctica, ¿verdad? De manera práctica, es una chapita de gaseosa por planta.
La otra forma que utilizan los productores es diluir el 1846-0, pueden utilizar de 2 a 2.25 libras por 4 galones de agua, ¿no? Y aplicar de 40 a 50 cc por bolsa. Es importante también que aparte de la fertilización edáfica, ¿verdad? Lo que estamos haciendo al suelo, debe acompañarse la fertilización foliar y estas deben de hacerse cada 15 días después de realizar las aplicaciones con 1846-0. Y para esto, pues ustedes pueden utilizar cualquier foliar que tenga un impulsor de crecimiento, que tenga microelementos para un buen desarrollo de los plantas. Las prácticas que hemos venido trabajando nosotros para poder desarrollar mejores plantas en nuestro vivero, y no solamente en las mejores plantas, sino incrementar la productividad de la capa a nivel del vivero. El objetivo de la capa es la obtención de 2 ejes productivos. Esta práctica nosotros la estamos realizando, repito, a nivel de cuando la planta está en el vivero todavía, ¿verdad? Y la idea es que a partir de una misma planta o unidad productiva usted puede obtener 2 o más estructuras foliares para producir más, lógicamente, que es lo que queremos, incrementar la productividad. Entonces, ¿en qué consiste? Esta capa se hace estrictamente cuando la planta tenga entre 5 a 6 pares de hojas verdaderas, es decir, antes de que aparezca la primera rama de cruz. Y lo único que va a hacer el productor es eliminar el punto de crecimiento o el brote, se conoce, ¿verdad? Esto estimulará a que la planta produzca 2 ejes productivos, como lo pueden observar en esta fotografía. Una vez que nosotros tenemos las plantas capadas y con los 2 ejes, pues el trasplante del campo definitivo se realiza al mes de haber realizado esta práctica, ¿no? Y los ejes se siembran orientados hacia la calle, ¿verdad? Entonces vamos a tener una buena disposición, un buen arreglo de siembra, que una planta con 2 ejes productivos desde el inicio, ¿no? Entonces eso nos va a inducir a tener mayor productividad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en una misma planta o una misma unidad productiva con 2 estructuras foliares que nos van a dar cosecha. Entonces, esta es una práctica que recomendamos nosotros hacerla en el vivero y ustedes pueden obtener 2 ejes productivos perfectamente desde la etapa de vivero y manejarlo de la misma manera que manejan las plantas normales. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a manejar mayor tejido productivo. Lógicamente, esto en su proceso de adulto, la planta va a requerir algunas prácticas de manejo que las podemos abordar en otra sesión de trabajo, en otra videoconferencia sobre las prácticas de poda que se pueden trabajar en este tipo de plantación. Pero sí, le insto a los productores a que pueden realizar esta práctica. Es fácil, es sencilla. Pueden realizar solamente es eliminar el punto de crecimiento o el brote de la planta entre el 4º o 5º par de hojas. Lo recomendable es hacerlo entre el 5 y 6 par de hojas, pero la práctica que hemos trabajado aquí nos ha dado mejores resultados haciéndolo entre el 4º par de hojas. ¿Por qué? Cuando trabajamos, cuando hacemos el descope o la eliminación del brote en el 6º par de hojas, el eje, la obtención de los 2 ejes queda muy distanciado del suelo, entonces la planta tiende a quebrarse al momento de estar haciendo las prácticas de cosecha, porque ella se abre mucho. Entonces, cuando los trabajadores están manipulando, los ejes tienden a quebrarse. Mientras que si lo hacemos en el 4º par de hojas, los ejes quedan más cerca del suelo, por lo tanto son más fuertes, resisten más las labores de cosecha, ¿verdad? O de manejo que tengamos en la plantación. Entonces, yo les recomiendo, por prácticas, por resultados que hemos tenido, que si van a hacer la capa, háganla a nivel de entre el 4º par de hojas, ¿verdad? Pero no está más que ustedes vayan experimentando. Entonces, recordemos que todas estas prácticas, la idea es que ustedes vayan obteniendo viveros de mejor calidad o almacenes de mejor calidad, porque es la base fundamental para el éxito de nuestras plantaciones de café. Estoy claro que los productores son expertos en ganar viveros, pero debemos ir mejorando, ¿verdad? Algunas prácticas. Y como les decía, la capa a nivel de vivero es una que pueden ir implementando desde ya. Entonces, de mi parte, esto es
todo. Si tiene alguna pregunta. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Desde Facebook nos tienen una pregunta. ¿Cuánto cuesta? En el chat dice, ¿cuánto cuesta cada planta de café ya lista para el trasplante? Bueno, eso varía en algunas zonas, ¿no? Por lo menos en Dipilto, una planta ya para el trasplante cuesta entre 6 a 7 Córdoba. Pero eso también va a variar de acuerdo a la zona. Pero aquí generalmente por ahí es el precio, ¿no? Entre 6 y 7 Córdoba. Ok, entonces dejamos el espacio abierto por si hay algún productor que le gustaría hacer alguna consulta o compartir su experiencia. Entonces, ¿qué tipo de foliares se utiliza? Bueno, Otra pregunta. el foliar hay diferentes, los cuales pueden utilizar. Pueden utilizar el triple 20, los tacres. Lo importante es que al momento que ustedes van a hacer la compra o adquisición de un foliar para aplicarlo al vivero, verificar que tenga, aparte de los macroelementos, todos los microelementos como boro, zinc, calcio, magnesio, que son esenciales, ¿no? Entonces, yo les podría dar una lista de diferentes, pero es mejor que ustedes vayan, como varía de acuerdo a cada casa comercial, pero lo importante es que tengan todos los macro y microelementos que la planta necesita. Les repito, el triple 20 es muy bueno, pueden utilizar los tacres, ¿verdad? El tacre K, el tacre Pecunir, por mencionar algunos, entre otros, ¿verdad? Entonces, eso va a estar en dependencia de la casa comercial donde ustedes vayan a trabajar. Pero sí, lo ideal es que cada foliar que ustedes vayan a aplicar debe de tener los microelementos y macros que ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, si puedes, por favor, subir la presentación. Acá en la parte baja de la plataforma vas a ver la flechita. Una flechita. Ahí ¿Sí? subir la presentación. Tenemos una pregunta. Dice, con respecto a los fungicidas, ¿cuáles son los recomendados y qué dosis? En la etapa de vivero, las plantas de café, las enfermedades que más puede afectar son de carácter fungoso, la roya, el manchehierro principalmente. Entonces puede utilizar un carbendazim, un producto que no es muy caro, ¿verdad? Es más accesible que otro fungicida, pero es menos costoso. Y también puede utilizar los caldos orgánicos que nosotros como técnicos hemos venido trabajando con los productores. El caldo sulfocálcico es un excelente fungicida, un excelente protector para el cultivo de café en su etapa de vivero. También puede trabajar el Protecto Zinc, que no es más que la combinación del caldo sulfocálcico más sulfato de zinc. O también el caldo visosa y el caldo bordalés. Entonces, cualquiera de esos fungicidas puede utilizar. La prevención de las enfermedades va a depender del manejo sanitario y nutricional que nosotros le demos a las plantas. Si nosotros tenemos una planta muy nutrida, con buena aplicación de los macro y microelementos a través de los foliares y la fertilización edáfica, no vamos a tener mucha incidencia de enfermedades. Y eso también va a estar de acuerdo al manejo que nosotros le demos con respecto a la sombra. Entonces, las aplicaciones de fungicidas yo recomiendo hacerlas más preventivas y pueden utilizar, como les mencioné, los productos que tengan ustedes a su alcance, más fácil acceso como carbendazim o los caldos. Si tenemos alguna afectación severa porque colocamos el vivero cerca de una plantación donde hay roya y las esporas se trasladaron por el viento donde está el vivero, ahí pueden acudir a otros un poco más caros, quizás Amistar, por ejemplo.
Ok. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? A todos los productores que nos acompañaron el día de hoy. A nuestro expositor, el ingeniero Carlos, gracias por compartir de su tiempo con nosotros. Recuerden que por la tarde tendremos nuestra segunda conferencia sobre preparación de viveros de frutales del trópico húmedo, por si nos quieren acompañar. Bueno, esto sería todo por la mañana de hoy y agradecemos nuevamente